hora de la siesta. No olvides dar like, compartir y suscribirte. Historia 1. El pasillo que no terminaba. Desde que Marco se mudó al edificio antiguo, sintió que el lugar lo observaba. No era una sensación común, sino una certeza incómoda, como si cada pared conociera su nombre. Los vecinos casi nunca hablaban. Cuando coincidían en el ascensor, bajaban la mirada o fingían no verlo. La primera noche, a las 2:14 de la mañana, escuchó pasos en el pasillo. Eran lentos, irregulares, como si alguien caminara con dificultad. Miró por la mirilla, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, el sonido continuó durante varios minutos, acompañado de un leve murmullo que no lograba entender. A la mañana siguiente, encontró marcas de manos en su puerta, impresas con una sustancia oscura. Intentó limpiarlas, pero al día siguiente reaparecieron, esta vez más numerosas, como si varias personas hubieran tocado la puerta al mismo tiempo. Con el paso de las noches, los pasos se acercaban cada vez más. Primero al final del pasillo, luego frente a su puerta, después dentro de su apartamento. Marco revisó cada habitación, pero nunca encontró a nadie. Sin embargo, comenzó a notar que algunos objetos cambiaban de lugar mientras dormía. Una madrugada escuchó su nombre. Marcos. La voz era débil, pero real. Decidió seguirla. Subió al tercer piso, un lugar que los vecinos evitaban. El pasillo parecía más largo de lo normal, como si el edificio se hubiera estirado. Las luces parpadeaban. Al fondo vio una puerta entreabierta que nunca había notado. La empujó lentamente. Dentro había una habitación vacía, cubierta de polvo, con una silla en el centro. Las paredes estaban llenas de fotografías clavadas con clavos oxidados. Todas eran de él, fotos que jamás recordaba haber tomado, durmiendo, llorando, mirando el pasillo, hablando solo. Sintió un escalofrío. «Llegaste», susurró una voz detrás de él. Giró. El pasillo había desaparecido. La puerta se cerró. En la silla había alguien sentado, mirándolo fijamente. Era él mismo, pero su mirada era antigua, cansada, como si hubiera vivido una vida que él no recordaba. «Gracias por volver», dijo la otra versión de Marcos. «Yo estuve viviendo tu vida mientras tú la olvidabas». En ese instante, Marcos comprendió algo aterrador. Tal vez él no era el verdadero. Tal vez el huésped siempre había sido él. Y mientras intentaba recordar quién había sido antes de llegar al edificio, se dio cuenta de que sus recuerdos estaban llenos de espacios en blanco, como si alguien los hubiera borrado. Historia 2. La carretera sin regreso. No olvides dar like y suscribirte. Clara regresaba a casa cuando el GPS cambió de ruta sin previo aviso. «Gire a la derecha», indicó la voz. La carretera no aparecía en el mapa. Dudó, pero decidió seguirla. El camino era largo, oscuro, sin señales ni casas. Después de varios minutos, notó algo inquietante. El cielo no tenía estrellas, el reloj del auto estaba detenido, y la radio solo emitía estática, interrumpida por fragmentos de voces distorsionadas. De pronto, vio un vehículo detenido en medio del camino. Se acercó con cautela. El auto estaba vacío, pero el motor encendido. En el asiento del conductor había un teléfono con la pantalla iluminada. Mostraba una foto. Era ella, conduciendo su propio auto. Sintió un escalofrío. Entonces, el GPS habló con una voz que no era mecánica. «No deberías haber venido». Lara intentó dar la vuelta, pero la carretera había desaparecido. Detrás de ella apareció otro auto. Era idéntico al suyo. Las luces se encendieron. Dentro del vehículo había alguien mirándola fijamente. Alguien con su rostro. El motor del auto de atrás rugió. El GPS volvió a hablar. «Solo una de ustedes puede salir».
La carretera comenzó a estrecharse, como si el mundo se cerrara alrededor de ella. Clara comprendió que aquel lugar no era un camino, era una prueba. Recordó fragmentos de sueños que nunca había entendido. Ella conduciendo en la oscuridad, huyendo de algo, llorando sin saber por qué, despertando con la sensación de haber vivido algo que no podía explicar. Entonces lo comprendió. Quizá aquella no era la primera vez que tomaba esa carretera. Quizá la verdadera Clara nunca había salido de allí. Y ahora el camino había decidido devolverla. Mientras el otro auto avanzaba lentamente hacia ella, Clara sintió que su memoria comenzaba a dividirse, como si dos versiones de su vida lucharan por existir. Historia 3. El cuaderno de los nombres. No olvides dar like y suscribirte. En la biblioteca de la universidad, Daniel encontró un cuaderno viejo escondido entre libros olvidados. Estaba cubierto de polvo, como si nadie lo hubiera tocado en décadas. No tenía título ni autor. Al abrirlo, vio una lista de nombres escritos con letra antigua. Las primeras páginas estaban llenas de nombres desconocidos, pero en las últimas aparecían nombres actuales. En la última línea leyó el suyo. Pensó que era una broma, pero al día siguiente, el nombre que estaba debajo del suyo apareció tachado con tinta roja. Esa misma tarde, la persona cuyo nombre había sido tachado murió en un accidente inexplicable. Daniel regresó a la biblioteca con miedo. El cuaderno había cambiado. Ahora su nombre estaba subrayado. Cada noche aparecían nuevas frases. Lo sabes. No puedes escapar. Te toca. Intentó destruir el cuaderno, quemarlo, romperlo, pero al día siguiente apareció de nuevo en su mochila, como si siempre hubiera estado allí. Desesperado, arrancó la última página. En ella encontró una sola frase. Si lees esto, ya es demasiado tarde. Sintió una respiración detrás de él. Giró lentamente. Alguien estaba sentado en su escritorio, escribiendo. Era él mismo, pero su rostro estaba cansado, como si hubiera vivido demasiadas vidas. Alguien tiene que seguir escribiendo los nombres, dijo la otra versión de Daniel. Yo también quise escapar, pero alguien tenía que ocupar mi lugar. Daniel comprendió algo aterrador. El cuaderno no elegía a las víctimas, elegía al próximo guardián de la lista, y ahora el turno era suyo. Mientras observaba las páginas, se dio cuenta de algo peor. Muchos de los nombres antiguos estaban acompañados de notas escritas con su propia letra, aunque él nunca recordaba haberlas escrito. Historia 4. La casa que respiraba. Ana compró la casa porque era barata y estaba lejos de la ciudad, demasiado lejos. El agente inmobiliario evitó responder preguntas sobre el lugar. La casa necesita a alguien que la habite, dijo con una sonrisa extraña. La primera noche escuchó golpes en las paredes. Pensó que eran tuberías viejas, hasta que notó algo inquietante. Los golpes tenían ritmo. Probó golpear la pared. Un segundo después, la pared respondió. Sintió miedo, pero también curiosidad. Cada noche, los golpes se volvían más claros, como si alguien intentara comunicarse. Una madrugada escuchó una voz. No venía del aire, sino de las paredes. ¿Por qué me encerraste? Ana investigó la historia de la casa. Descubrió que, décadas atrás, una familia desapareció allí sin dejar rastro. Solo encontraron paredes recién construidas, como si el interior hubiera sido modificado para ocultar algo. Esa noche, los golpes fueron más fuertes. Las paredes comenzaron a agrietarse. De las grietas salieron manos, voces, susurros. Nos dejaste aquí. Ana intentó escapar, pero las puertas se cerraron solas, las ventanas se sellaron, el suelo vibraba. La casa comenzó a encogerse. Las paredes avanzaban lentamente hacia ella, como si el edificio respirara. En medio del ruido, una última frase resonó. Ahora tú serás parte de la casa. Ana gritó.
Cuando la policía llegó días después, no encontraron a nadie. Solo encontraron paredes nuevas, y si alguien escuchaba con atención, podía oír golpes desde el interior, como si alguien aún intentara salir. Algunos vecinos aseguraron que, por las noches, la casa emitía un leve susurro, parecido a una voz humana que repetía un nombre, el nombre de Ana. No olvides dar like y suscribirte.